Ya, listo. Hola, ¿cómo están? Los saludo para que no parezca que me acabo de acordar de que había que grabar. Listo. Buenas tardes. Ya. Bueno, entonces como les decía, comenzamos con la clase número 9, todo lo que corresponde a la Iglesia Reformada. En el PowerPoint que estamos viendo, trabajaremos con los dos primeros temas de esta unidad, que tiene que ver con los antecedentes previos de contexto histórico social y luego con la reforma luterana en sí. Luego la próxima, o sea, el PowerPoint 10, que es el que ya tiene en su poder, corresponde a la reforma a través del mundo, básicamente con reformadores en otros países clave de Europa. Y la última clase, que sería la clase número 11, o sea, la última clase de este periodo, que trabajaría con los principios de la reforma y con la contrarreforma, que es la respuesta que da la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Reformada, habíamos cerrado la clase pasada con este versículo a modo de análisis, que dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y te veo un pasaje que, aunque parezca algo básico o algo como muy evidente en el día de hoy, para la época no lo era. Recordar que uno de los conflictos más grandes que tuvo la iglesia fue esta idea de que más el justo por la fe vivirá. ¿En verdad en esa época el justo estaba viviendo por su fe? No. La salvación se había convertido en una moneda de cambio, la iglesia estaba corrompida a diferentes niveles y sus preocupaciones hace mucho rato habían dejado de ser las preocupaciones que aspiraba y anhelaba la iglesia primitiva, la iglesia que dejó Cristo en la tierra. Y esto es probablemente uno de los conflictos más grandes y que es innegable. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en muchas cosas respecto a interpretaciones históricas, pero una de las cosas de las cuales no podemos negar es que la condición de la iglesia en esta época es más que compleja, más que mala. De hecho, muchas críticas que se le hace al rol de la iglesia hasta el día de hoy se gestaron en estos periodos. O sea, fue tan grande la mancha, fue tan grande el pecado, fue tan grande la corrupción, que todavía el día de hoy, casi 500 años después de los periodos de la Reforma, todavía la Iglesia romana, la Iglesia católica, está sufriendo las consecuencias de lo que ya se había sembrado en esa época. O sea, hablamos de algo gigantesco. En la época de la Reforma, figuras como la de Lutero, aunque no es la única, pero sí es la primera y la más notoria, es la que consigue dar ese primer paso en respecto a la Reforma. Porque como iremos viendo, se van a dar cuenta que la Iglesia Católica aportilló muchas veces una reforma. O sea, no fue una cosa que Lutero fue el primero que le hizo eco a todo esto, no fue el primero. De hecho, veremos mártires en esta diapositiva, algunos por lo menos, que son bastante importantes respecto a los planteamientos pre-reforma. Ahora, esto que nos da a entender, al igual como pasa en muchos otros periodos históricos, eh, un cambio radical no viene solamente por un evento. Uno a veces cuando relaciona la imagen de Lutero, relaciona a las 95 tesis, las que se martillan en la iglesia de Winchester. Pero es un evento de muchos, y un evento que, si lo vemos desde un punto de vista mucho más amplio, es un evento pequeño en comparación con todas las cosas que estuvieron a la base y posterior de la vida de Lutero. La cantidad de reformadores que hicieron movimientos importantísimos en países no solo como Alemania, en Inglaterra, en Francia, los Países Bajos. O sea, es mucha la información que acá encontramos, y por eso es una unidad un poquito más larga, porque no es solamente Lutero que nos centramos en la realidad de la iglesia europea principalmente. Ahora, esto que trae o estas características que tienen que ver con lo que hemos hablado, que en general los movimientos de cambios radicales en la sociedad no son solamente ese evento que les comentaba, no es el evento de las tesis, son movimientos mucho más largos en el tiempo, con muchos antecedentes previos, y que si uno empieza a analizarlo, tú no vas a encontrar un solo evento que gatille todo. Y muchos de esos eventos son paulatinos en la historia, van pasando de a poco, que se van sembrando
como pequeñas plantitas que van creciendo y que en algún momento no te diste cuenta y cambió el paisaje. Acá es lo mismo. Este movimiento paulatino y poco atractivo no es porque sea malo, es porque estos cambios históricos normalmente no vienen de un golpe, vienen de un proceso lento y sistemático. Y eso se da en todo, en la cultura, en la iglesia, en el cine, en sus familias, en todo. No ocurre de un momento para otro. Vámonos, a ver, un ejemplo concreto, el cine. Seguramente si nos ponemos a ver películas de los 50, la tecnología obviamente no es la misma que de una película actual. Por ende, los recursos cinematográficos no eran los mismos. Tenías que tener una habilidad distinta para generar efectos. Eh, Viene minado así le fino, disculpe. Por ejemplo, Albert Hitchcock. Hitchcock. Nunca sabía decir bien ese nombre, disculpe. El tipo hacía terror con nada. Hacía terror simplemente con buena música orquestada, con tomas de cámara así como raras y con lo que tenía a mano. No tenía mayores recursos para generar terror. No, no había, no existían para esa época. Y él se le ingeniaba generando ambientes de suspenso que hasta el día de hoy, para los que estudian cine, son de ejemplo, son de culto. Porque de hecho, un detalle anecdótico para los que han visto la famosa película de Psicosis, la del Hotel Bates. En Psicosis hay una escena muy clásica que es de que una mujer la matan en la ducha con un cuchillo y el tipo dice que no tenían sangre, así que tomaron jarabe de chocolate y lo utilizaron ya que la película era en blanco y negro y generaron todo el efecto maravilloso de esa escena que es recordadísima con chocolate, con jarabe de chocolate, porque es lo que había. Como cuando el Chavo del Ocho jugaba a mancharse con ketchup, con salsa de tomate. Entonces, el cambio del cine, que si uno compara la época de los 50, la época de los 2020 que estamos ahora, es un cambio radical. Pero no es un cambio que sea de un daño para otro, sino que las tecnologías fueron evolucionando paulatinamente, se probaron nuevas técnicas. Acá es lo mismo. Hubieron antecedentes históricos previos que sutilmente fueron ingresando al periodo histórico. Posteriormente, reformadores que hicieron el trabajo de cuestionar muchos elementos de los que ya hemos discutido anteriormente que generaban conflicto en el rol de la iglesia y posteriormente intentos fallidos de reforma. O sea, insisto, no hablamos de un solo elemento que hace que todo esto explote, hablamos de muchos elementos combinados que generó la reforma. Algunos políticos, algunos respecto a los burgueses de la época, otros en relación de elementos hasta prácticos y técnicos, como el que vamos a ver de la imprenta, por ejemplo. Ya, pero sigamos avanzando porque si no, no me queda la explicación y no avanzo. Ok, la reforma como movimiento, el más conocido, se inicia en Alemania y de ahí se esparce especialmente al norte de Europa, ¿ya? No es que iglesias abajo no lo hagan, pero como se darán cuenta, en la parte sur de Europa tenemos a Italia y la influencia de Roma es obviamente una influencia potente. Por ende, la reforma no llega con la misma fuerza hacia la zona sur que estaba mucho más resguardada por la parte romana. O sea, más que romana, por la parte de Italia y donde estaba la sede de la iglesia. Cuidado, por favor, con hermanos amados en los micrófonos y silenciar a alguien, discúlpeme, no de mala onda, pero que se escuchaba de fondo eh, la taza. Ya, a ver, ahí sí. Entonces, tenemos el inicio de la reforma protestante en Alemania, pero que, insisto, al poco tiempo se va esparciendo por el resto de Europa, especialmente por la parte norte. ¿Qué más? Ay, pues se me quedó pegado acá. Ahí está. Esto se lo había alcanzado a mostrar la semana pasada, así que lo voy a saltar rápido. Este mapa, si usted logra distinguir un poquito, está en colores, ¿ok? La parte café, ya todas las secciones que usted ve con café, es lo que correspondería a los países que después de la reforma se declararon luteranos, o sea, miembros de la reforma luterana. Se dan cuenta de la parte norte, nos encontramos con Países Bajos, Suecia, Dinamarca, nos encontramos con Alemania, que es uno de los principales
llamémosle exponente de la reforma luterana. Ahora, yéndonos a la parte católica, que está como con un amarillo, tenemos principalmente Polonia, Italia y Francia como de los principales exponentes, ¿ok? Italia, Francia, Polonia, los principales. España también, se me está olvidando, España también, que fue un gran defensor del catolicismo. Hasta el día de hoy tiene una base católica muy potente España. Con este color rosado acá arriba, si me sigo un poquito, nos encontramos con los anglicanos, que tiene una historia muy particular que la veremos en el siguiente PowerPoint con el tema de Enrique VIII, que es un personaje muy interesante. Y de ahí se reparte con diferentes, llamémosle, denominaciones un poco más pequeñas. Se vieron los calvinistas principalmente en Suiza, pero de ahí ya tenemos puritanos, ugónicos, en otros lados. El tema de los ugónicos también lo veremos en otra clase porque hay un relato bastante triste con respecto a la historia del protestantismo en Francia. Se dan cuenta, Francia en su gran mayoría es católica, pero estas secciones en rojo corresponden al remanente reformista, que se les conocieron como los ugónicos, no, los hugonotes, que también tienen un final bastante trágico en el siglo XVI, que después se va reafirmando, pero por lo menos en ese periodo es bien potente. Ya. Ahora bien, como les dije, Lutero no es el primer reformador, no es el primero que levantó su voz. Hubieron antecedentes previos o antecesores a la reforma, si usted le quiere llamar, aunque no tuvieron o el mismo impacto o no tuvieron el mismo buen resultado porque terminan muertos en muchos casos. Recordar que la iglesia, ya lo habíamos visto en casos anteriores, la iglesia no es muy amiga de que otras personas con opiniones distintas hablen. Ya tuvimos conflictos con reyes en la época medieval, ya tuvimos conflictos con temas científicos en el tema medieval, y acá no es la excepción. Cuestionar el rol de la iglesia era cuestionar al Papa, y cuestionar al Papa era cuestionar la voz de Dios en la tierra. Entonces, era una situación más que compleja. En Francia, nos encontramos con figuras como Pedro de Alí, Juan Charlet, mira, mi francés es peor que mi inglés. Juan Charlier, o Charlier, a ver la pronunciación, Gerson, discúlpeme, es horrible. Nicolás Clemangues principalmente. Ahora, Nicolás Clemangues y Pedro de Ali probablemente son las figuras que tú más vas a ver, así como en el imaginario. En Alemania, previo a Lutero, nos encontramos con el fraile Eckhart y Juan Riuserbrock, que trabajan también con algunos temas más bien relacionados con el cuestionamiento a los rituales, básicamente. Enrique Suso, Juan Taulier y especialmente Juan Taulier y Suso, que es lo que se denominan místicos. La idea del místico es muy cercana a la idea del monje, eran personas que apelaban más a la vida espiritual más que al ritual que te llevaba la misa o el culto de esa época. Recordar que la evolución que había tenido el cristianismo a lo que teníamos en ese momento era una iglesia mucho más ritualista, donde el tema espiritual estaba en un tercer plano. Y básicamente los cultos eran ceremonias, rituales muy específicas, muy rígidas, sin mucha posibilidad de espontaneidad, ni mucho menos que el Espíritu Santo se moviera. Olvídate de eso. Y una pregunta que no la vi, disculpa. ¿Está? ¿Va? ¿Por qué no puedo ver el chat? Oye, no sé quién mandó una pregunta, pero no puedo abrir el chat, discúlpeme, no sé qué me pasa, que no se me abre el chat. Va, qué raro. Perdónenme que estoy tanto porque me pareció ver una pregunta. No es pregunta, profe. La hermana Katy dice que se le escucha mal, pero bueno, por lo menos yo no tengo problema con la conexión. ¿A alguien más se le escucha mal? Porque como les digo, a mí me habría salido y no me ha salido ningún mensaje de mala conexión por ahora. Así que puede ser, hermana, que en esta ocasión sea su conexión. Usted sabe que esto es medio especial, así que hay momentos donde las conexiones de uno u otro van fallando. Eh, si el problema, o sea que le puede escribir, porque el chat no se me abre. Si alguien le puede escribir de mi parte, si el problema se mantiene, que se salga y que vuelva a ingresar. Tal vez ahí se le puede mejorar. Si no se le arregla. Si alguien le puede escribir por interno, porque como le digo, esto, no sé qué le dio que no me quiere agarrar el chat.
Ya, pero avancemos. Ahí le pido ese favor que alguien le pueda escribir eso. Ok, entonces como les dije, en el caso de Alemania es más que inicia más que nada o antecede la reforma, este antecedente previo de que los místicos estaban mucho reclamando por el tema de los rituales, la idea del culto tan ceremonioso, tan estructurado y tan cerrado, es lo que le generaba un mayor conflicto. ¿Viste? Ahora se me abrió el chat de nuevo. No sé qué es lo que le pasó al chat recién. Ya. Ok, avanzamos un poquito más. Y también, probablemente que estos son los más conocidos que usted va a encontrar. Tenemos a Juan Hus o John Hus, como usted lo encuentra, Wycliffe, que también es una figura muy relevante, y Jerónimo de Praga en una menor medida. Pero especialmente Hus y Wycliffe son probablemente los reformadores más importantes previo a Lutero. De hecho, si no me equivoco, Hus, y eso lo quiero buscar porque no quiero pecar de error, es donde está, acá está, pues casi 100 años, de hecho, 100 años prácticamente antes de Lutero. O sea, se dan cuenta que la idea de la reforma no aparece tan espontánea, masiva en un mismo periodo. Juan Hus, de hecho, su fecha de muerte, que fue uno de los que fue, ¿cómo se dice esto?, martirizados, él muere en el 1415. O sea, él muere prácticamente 100 años antes de Lutero, pero ya él tenía el antecedente de la reforma o de la necesidad de volver a la Biblia, que es lo que en resumen hace la reforma. Entonces, se dan cuenta, no estamos hablando de que Lutero es el único o el mejor o el más bacán porque sobrevivió, no. Lutero fue el que Dios usó para que explotara tal vez esta necesidad de una reforma, pero los antecedentes se extienden mucho tiempo atrás, siglo atrás, por lo menos un siglo atrás prácticamente. Ahora, estos tres en particular, que son, como les digo, los más reconocidos seguramente de la época, tienen la particularidad de que son condenados en el Concilio de Constanza. Recuerden, la Iglesia Católica no está permitiendo actitudes como esta. O sea que no se me abre el chat. Vi que me llegó un mensaje, pero no sé por qué. Es segunda vez que me pasa. A ver si lo puedo abrir así. Mi hermana dice que se escucha lento. La misma hermana Katy. Sí, profe, y la hermana Maca igual dice que se Uf, escucha como entrecortado. como les digo, acá no me ha aparecido la señal la señal de mala señal. Así que, hermano, en esta ocasión me parece que el problema no viene desde acá. Puede ser problema de internet porque lo mío se escucha bien. Sí, no, sí, eso es problema de conexión. Si otras veces, yo les decía en el blog anterior que a la hermana Macarena le pasó lo mismo. Cuando a mí me aparece un problema de señal, a mí en mi pantalla me sale la ventanita, su señal es inestable. Entonces eso a mí ya me da la señal de, ojo, se puede estar escuchando mal porque yo estoy mal con la señal, pero hasta ahora no ha sido el caso. Sí, hermana, esperen un ratito. Otra recomendación, apaguen las otras cosas que usan internet. Cuando hay problemas de señal, que también le puede servir, si tiene el celular conectado al Wi-Fi y otro computador, apague el computador a su hijo un rato, corte el Wi-Fi a su hijo, que lea por una hora. Porque igual puede ser que la sobrecarga de equipos también le juegue en contra. Entonces, ojo con eso. También puede ser un factor. Ya, avanzo un poquito. Ahora bien, teniendo en claro que Lutero no es el primero y que hay algunos reformadores anteriores a él, o por lo menos pre-reformadores por sus mensajes, también hay otros antecedentes que ya no tienen que ver tanto con la parte espiritual o religiosa, sino que tienen que ver con las diferencias políticas que sí habían. Ahora, eh, la primera y gran diferencia es que posterior a la caída de Constantinopla, se ratificó la creación de otras naciones. Hasta esa altura, habían naciones que tenían, llamémosle, ya estaban definiéndose, pero todavía estábamos bajo cierta medida, bajo el yugo del imperio, porque todavía quedaba el remanente de Constantinopla. O sea, esta idea de tener la separación de los países, en algunos casos aún no se concretaba, pero pasada la caída de Constantinopla, muchos países lograron concretarse como naciones independientes o naciones nuevas más que independientes, porque recordad que las naciones todavía están bajo el yugo de la iglesia.
tenían la iglesia que era la misma y de ahí bajaba todo. Pero sin embargo, ellos como naciones fueron independizándose poco a poco. España, Inglaterra, Alemania y Francia, las más potentes de Europa en ese momento, por lo menos de la parte central de Europa. Arriba de eso tenía, arriba en la parte norte, en la parte norte tenías países como Suecia, que también eran muy potentes, tenías toda la línea con Dinamarca también, o sea, de a poco se estaba formando potencias europeas. Ahora, varios países de Europa se configuran como estados en el sentido que entendemos hoy. ¿A qué me refiero con que se iban separando? Eran países con un rey, eran países con finanzas específicas, o sea, con un sistema económico propio, que aunque dependiese en algún sentido del comercio exterior, era sostenible, ¿ok? Tenían ejércitos, tenían construcciones, tenían fronteras definidas, o sea, lo que ahora conocemos como una nación, básicamente. Y aparte del antecedente de estas nuevas naciones, teníamos el antecedente de los turcos. Recordad que los turcos, que ya habían tenido su victoria sobre Constantinopla a finales de la Edad Media, todavía seguían estando ahí. Los turcos habían tomado gran parte de Asia a esa altura. Entonces es un factor que todavía está latente del Imperio Turco, que de una u otra forma intenta avanzar a Europa. Esta realidad, ya, o sea, disculpe, ahí está. Esta realidad trajo como consecuencia lo que se denomina un espíritu nacionalista muy ferviente. ¿Qué quiere decir eso? Los nuevos países tenían este anhelo, disculpe que estoy admitiendo a alguien, ahí está. Ahora me salió el chat, pues sí, ahora, yo no tengo problemas de conexión, pero tengo el chat súper malo. Voy a dejar abierto el chat lo que más pueda, porque si después se me va a volver a cerrar y no voy a poder leer lo que me están colocando, hermano. Así que lo tengo abierto. Miren, ustedes van a ver en el video cómo estoy haciendo unos movimientos del zoom. Estoy moviendo las partes de arriba para abajo para poder ubicarme bien. Ya, déjame terminar con el video entonces. Ahora ahí parece que quedó un poquito más claro. Estoy jugando con esto. Ya, después le encargo que vean el video, esta parte de la clase, para que vean lo que estoy haciendo para que podamos, tenga yo el chat abierto. Ya, en resumen entonces, para terminar con esta idea. El movimiento político de Europa, ¿qué es lo que genera? Países nuevos independientes, países más poderosos, que dependían menos de sus alianzas con otros países más grandes. Que era este ejemplo que les ponía de tener economías propias, ejércitos propios. También teníamos la amenaza turca, que seguía avanzando. Y eso genera este espíritu nacionalista. ¿En qué sentido nacionalista? Las banderas comienzan a aparecer, la independencia comienza a aparecer en cierta medida. Por lo cual países que durante la Edad Media habían estado bajo el yugo muy marcado de otros, estaban de a poco comenzando a explotar, a salir. Y eso generó, esa idea de defender tu bandera, tus colores y tu nación, y a su vez trajo conflictos con la iglesia. Recordad que la iglesia, dependiendo mucho del Papa, pero en general, mantenía un yugo súper fuerte. O sea, había muchos países que querían que esta independencia no fuese solamente una independencia política, sino también una religiosa. O sea, queremos tener nuestra propia iglesia, que no dependa de quién Roma designe, que no dependa de quién Roma quiera poner, sino de que dependa de nosotros mismos como nación. Ese espíritu nacionalista fue trayendo las consecuencias que ya hemos visto hasta ahora. ¡Ah! Se me fue el chat. ¿Ves tanto show? Se me fue el chat igual. Ese espíritu nacionalista ya marcando ese anhelo de una libertad en todo sentido. No, sé que mi chat hoy día no sirve. Así que me parece que Claudio había escrito algo, así que no sé si Claudio después o alguien lo puede leer o me lo puede reenviar, porque algo vi que había puesto de Juan o John Hus, pero no lo pude ver, hermano. Alcancé a ver que lo puso, pero no lo alcancé a leer porque estaba explicando el otro. Ahí me apareció. Que sí, el chat está raro y feo. Acá dice Claudio, las últimas palabras, no sé por qué alguien puso un cisne, las últimas palabras de Juan Hus mientras estaba siendo quemado vivo después del concilio de Constancia, como les decía hace un rato, fueron las siguientes. En 100 años Dios levantará un hombre cuyo clamor por una reforma
no podrá ser reprimido. Casi 100 años después, en 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Eso es verdad, porque yo lo había leído, sí, pero lo había leído más como uno de los mitos de la muerte de Hus. Si es que está registrado así oficialmente, sería maravilloso, maravilloso en el sentido de la evidencia. Yo lo había escuchado, pero más como parte del folclore de la muerte de Juan Hus. Eh, Oye, pero si existe eso como la forma más evidente de su registro, sería hermoso. De verdad que sí. Y no entendí lo del cisne, sí, si alguien después me explica lo del cisne, genial. Ya, avancemos entonces. Según lo que veíamos, en un siglo, esto lo saqué del libro de Hulbert, en un siglo, dice uno de ellos, hemos visto un mayor progreso en los hombres de ciencia que el que vieron nuestros antepasados. Me saltó una diapo. Ve que entre tantos shows de chat y todo me salté yo una diapo ahora. Ya, discúlpame. Entonces, vimos lo de los países, vimos los antecedentes previos, por eso no me cuadraba la frase. Punto 2. Aparte del tema de la revolución de los países y el panorama político y territorial que había, también ocurre algo bastante peculiar, que es lo que se denomina una revolución intelectual. De hecho, este periodo, dentro de la historia general o de la historia universal, está dentro del Renacimiento. Y el Renacimiento como periodo global incluye esta idea de la revolución intelectual. El Renacimiento fue una búsqueda o una nueva búsqueda de los clásicos antiguos. O sea, las personas retomaron el gusto por la lectura, al estudio de los filósofos griegos en su gran mayoría, para reafirmar muchas filosofías que estaban perdidas. La Edad Media, dentro de las cosas negativas, de las muchas cosas negativas que tuvo, es que la iglesia temía respecto a filosofías que no fueran cristianas, entonces silenció muchas cosas. Y eso tristemente, y perdónenme, yo sigo creyendo que es una tontera, aunque al final de cuentas sean filosofías que no sean cristianas, creo que censurar y cerrar eso terminó jugando algo muy en contra de la iglesia más que algo a favor. Yo creo que eso es un tema que sí podemos analizarlo ya a nivel más de iglesia, no que abracemos filosofías paganas para nada, pero sí que tenemos uno, conocer mucho de la otra filosofía, pero tampoco jugar a la censura, recordar lo que terminó siendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica terminó siendo aún peor que el Imperio Romano respecto al cerrar eso. Pero como digo, eso es un tema que puede dar un debate distinto. Ahora, esta revolución intelectual que se da en el periodo del Renacimiento y en este periodo en particular de la historia de la Iglesia, generó este nuevo interés a los clásicos. O sea, la gente se volcó nuevamente al arte, se volcó nuevamente a la cultura, se volcó nuevamente a la lectura. Entonces trajo muchas cosas del periodo greco-romano que eran muy ricas respecto a ese tema, a la filosofía del arte, y las trajo a los tiempos más actuales. Entonces, esto generó, ¿cómo lo puedo explicar? Esto generó que se sacara un poco el foco a la iglesia que hasta ese punto era la soberana respecto al conocimiento, respecto a la verdad, respecto al arte y a todo. Y trajo como consecuencia que los clásicos antiguos ocupasen un lugar que antes era exclusivo para lo que la iglesia planteara. Entonces, al traer este contraste, nuevamente las mentes comienzan a cuestionar, oye, si esta persona dijo esto, si el arte era así, si la cultura era así, ¿por qué ahora estamos en esto? Y sumado al panorama económico, al panorama religioso y al panorama, en este caso, cultural, fue generando mucha pregunta, fue generando mucha inquietud y mucha incomodidad también. Y pasamos entonces del interés religioso al interés en los tiempos antiguos, que es ¿cómo se dice? Este salto. Ya no estoy enfocado el 100% en lo que me diga la iglesia, sino estoy enfocado en retomar los clásicos anteriores. Y aquí sí tomo la frase que era de Hulbur, que me había saltado recién, perdónenme. En un siglo, dice uno de ellos, hemos visto un mayor progreso en los hombres de ciencia que el que vieron nuestros antepasados a lo largo de los 14 siglos precedentes. Como les decía, la iglesia, entre sus grandes pecados, por decirlo de una forma, fue coartar el progreso histórico, fue coartar el progreso científico, fue coartar el progreso investigativo, fue coartar el progreso en el desarrollo de muchos tipos de pensadores, y aunque parezca exagerado, disculpe, el periodo renacentista y el periodo reformista
trajo un avance aceleradísimo en comparación con lo que tenía. Fueron 14 siglos en la práctica de un oscurantismo muy potente en la historia universal. No solamente por la historia eclesiástica, sino en general la historia universal. O sea, no fueron solamente 1400 años tal vez perdidos o desperdiciados en el tema de la predicación, en el tema del trabajo misionero, en el tema de la sana doctrina. No solamente se perdió en eso, que ya es gigantesco, o sea, 1400 años de la Edad Media. Imagínense, intentemos hacer el ejercicio de cuántas generaciones de familias quedaron ahí y que tenemos que apelar a la misericordia de Dios y a cómo ellos conocieron al Señor o de qué forma Él se les manifestó, porque fueron 1400 años perdidos. Y perdón, yo voy a decir, pero son perdidos. Entonces, no es raro ver cómo la historia llega a un punto en que la gente se cansa y comienza a levantarse. Y se levanta, se levanta, se levanta. Ahora, hay un tercer elemento que, aunque parezca algo más superficial o algo más trivial, es tremendamente importante. ¿Qué hace referencia a qué? ¿Qué hace referencia a la imprenta? Hasta ahora, déjame decir, ¿el chat me va a abrir? Sé que no me abre el chat, te lo lamento. No sé qué mensaje me están dejando, que me está abriendo muy espontáneamente el chat. Lo lamento, hermanos amados. No, no me Patricio. abre. Ay, no, no. Escuché el eco. Se mutea. ¿Aló? Amanda, ¿qué me iba a decir? Ya, ok. Es que no puedo ver bien el chat, porque a veces se me abre, a veces se me cierra. Entonces, pregúntenme las cosas por el audio, por favor. Patricio, el hermano Edgar pregunta, profesor, ¿este periodo de tiempo está enmarcado en la Biblia? ¿Cómo enmarcado en el sentido de algún tipo de profecía, podríamos decir así? Porque enmarcado en la Biblia no. Porque recordar, y aquí vuelvo a esta para que se entienda, recordar que lo que la Biblia nos dice textualmente, o llamémosle la evidencia bíblica como tal, la encontramos en el periodo apostólico. Hasta ese punto es que la Biblia como libro histórico, comillas, nos sirve. Ya después de eso tenemos diferentes teólogos, tenemos la historia universal que nos sirve como elemento clave, ¿ya? Por eso digo, si la pregunta se refiere como la Biblia como fuente histórica, no nos sirve para nada, que ya estamos, dense cuenta. Profesor, Ahora sí. mi pregunta es que si está enmarcado proféticamente este periodo de oscurantismo en la Biblia de 1400 años. Gracias. Ya, ahí sí me calza mucho más la pregunta. Mira, si te soy sincero, ahora a primera que me preguntas, no tengo presente un pasaje o un grupo de pasajes que hablan del oscurantismo. Te estaría chamullando, tendría que buscártelo. Cóbramelo otra semana, cóbramela. Porque es buena pregunta. Porque la Biblia, estamos claros de que da señales de muchos elementos que pasan en la historia. Así que no me extrañaría que hubiese algún tipo de profecía más específica. Ahora, respecto a una iglesia perdida, una iglesia descarriada, hay elementos que te lo mencionan. Pero así específicamente el oscurantismo tendría que buscar. Estaría mintiendo si te dijera que sí o que no, ahora con seguridad. Cóbramelo la semana. Cóbramelo, por favor, porque así yo me acuerdo de las cosas. Moléstenme en la semana. Porque es un tema más que interesante. Así que lo voy a anotar, lo voy a anotar. Perdónenme porque yo después me siento mal con estos elementos cuando uno preguntan cosas y no buscar profecías sobre el oscurantismo medieval. ¿Viste así? No se ve la pantalla, pero ahí lo tengo ya guardado. ¿Ve? Porque si no, después yo me conozco y se me va a olvidar. Listo. Avanzamos entonces. Como les decía recién, hay un tercer elemento como parte del contexto previo, si lo quisiéramos llamar así, que tiene que ver con la imprenta, que aunque parezca algo más trivial, no lo es. Hace unas semanas atrás, no me acuerdo quién fue quien preguntó, si fue René o alguien, no me acuerdo quién preguntó,
respecto al valor de las Biblias. Y os salió ese tema. Y aquí ya lo vamos a tomar con más calma. Recordar, primer periodo de la historia, los textos, o sea, los relatos son orales, lo que hizo Cristo. Posterior a eso, durante la Iglesia Apostólica, se escriben los evangelios, obviamente inspirados por el Señor, pero también utilizando diferentes fuentes de libros históricos. La fuente Q, como hablábamos, el Evangelio de Marcos, que es el evangelio base de la estructura de todos los demás, pero nos encontramos con textos que sirven y que se usan para estudio. En ese periodo, obviamente, teníamos una iglesia mucho más localizada, por ende, eran textos que se podían escribir, que se podían conocer con más detalle. No era tan complejo que pasase el texto de un lado para otro o transcribirlos, pero en la medida que el tiempo va pasando, hay una serie de factores que dificultan el paso de los textos. Uno, que el territorio se amplía mucho, el territorio de predicación se amplía mucho, y en segundo lugar, que la Biblia no es un texto pequeño, no es un manifiesto, no es una carta cortita. O sea que transcribir la Biblia y que esa Biblia llegase a los rincones de Europa era complicado. Y de hecho, mientras más pasaba el tiempo, los libros se iban volviendo un bien mucho más preciado, porque tú tenías un libro que era escrito a mano. Tú no tenías un libro que fuese impreso hasta ahora. Habían algunas técnicas que se usaban para copiar, pero eran técnicas mucho más rudimentarias que no te servían en estos contextos como de escritura de libros, que eran algunos tipos de impresión muy, por decirlo así, una impresión muy rudimentaria. Entonces, el tema de la lectura se volvía mucho más complejo. Y por ende, imagínense tener una Biblia, que es un libro muy grande, de mucho contenido. También se hacía muy complicado. Entonces, es aquí donde la imprenta de Gutenberg toma un rol que es súper relevante y súper importante. Mira, ahí me apareció el chat, ¿qué es lo que dicen? Catherine, es lo mismo, debe ser un tema del internet. La recomendación que les di recién, si no pueden reiniciar el router, el wifi, desconecten los equipos que no estén ocupando, y si ese no es el caso, llama a BTR apenas termine la clase, porque puede ser un tema de señal. Y ahí lamentablemente desde aquí no puedo hacer más. Pero digo, la recomendación básica es esa, la recomendación básica es reconéctese a la reunión. Si no funciona, desconecte los otros equipos que no esté ocupando, insisto, celulares, otros computadores, a veces que uno tiene, hasta los Smart TV, todo lo que ocupa internet, por lo menos por un rato. Ya. Ahora, todo esto, esta introducción, nos lleva a que el año 1455, Gutenberg, que no era un cristiano como tal, pero sí que indirectamente se convirtió en un aliado, y eso es lo más divertido. Porque la imprenta permite la masificación de textos. Lo que antes se hacía en un año, Gutenberg con la imprenta lo podía hacer mucho más rápido. Por ende, se comenzaron a reeditar libros antiguos que antes estaban reservados solamente o a gente muy adinerada o a bibliotecas o lugares de estudio. Entonces, se difunden ampliamente obras que de antaño estaban reservadas a unos cuantos privilegiados, por lo que les decía recién, un libro era caro, sumado a que no todos sabían leer. Entonces tampoco había un interés demasiado grande en aprender a leer si comprar libros era caro. Entonces, como no sé si me entiendo, se generaba un círculo vicioso. Uno, no tengo acceso fácilmente y de forma barata a libros, y tampoco tengo la motivación para aprender a leer porque ¿qué es lo que voy a leer? Entonces, eso llevado al plano religioso, reafirmaba esta dinámica que tenía la iglesia de la predicación, de darte todo el mensaje, de que tú no entendieras. Era, al final de cuentas, este círculo vicioso que les digo yo, que impedía que la escritura fuese estudiada de una forma óptima. Ahora, en general, esta reedición de textos antiguos significó o aportó a este nuevo descubrimiento de la lectura, a este nuevo descubrimiento de los clásicos, porque ahora teníamos acceso. Y fíjense cómo este invento, que parece algo tan sencillo como la imprenta, revolucionó la época y terminó por dar ese impulso a la reforma. Ahora, antes de eso, como yo les decía hace un rato, todos los libros eran escritos a mano, ¿ya?
eran hechos por escribas que se dedicaban a hacer copias de ciertos textos. Pero usted comprenderá que uno, ese era un trabajo, no era un trabajo masivo, y dos, era un trabajo muy elitista. El precio de eso era extremadamente caro. Y como dato curioso, una Biblia en la Edad Media podía llegar a costar incluso el salario de un obrero durante todo un año, porque eran textos, como les digo, escritos a mano, que normalmente esos textos escritos a mano eran textos que tenían algún tipo de grabado, algún detalle especial, no eran textos simplemente en una hoja cualquiera. Al ser tan extensos y tan relevantes como la Biblia, tenían un valor distinto. Y ahí es como se nos da vuelta el mundo, po. Y la Biblia termina siendo no un bien libre, un bien para algunos cuantos privilegiados nomás. Ahora, dentro de la ficha histórica, vamos a hablar, aunque sea rápidamente, de la Biblia de Gutenberg. Gutenberg es el autor de la imprenta. Uno de los primeros textos que imprimió, no el primero como se cree, porque el primero tiene que ver con unos, si no me equivoco, unos textos corales, como de coros de, como de cánticos. Ya, si no me falla la memoria, pero no es el primero, pero es el más masivo de ese momento, a eso me refiero. La Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas, es una edición de una Vulgata latina, como ya hemos visto en la traducción, y impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en el siglo XV, como hablábamos, en 1450 y tanto, 55. El nombre de la Biblia, que es de 42 líneas, se refiere al número de líneas impresas en cada página. En la imagen que usted ve en el PowerPoint en este momento, es un ejemplo de una de las páginas de la Biblia de Gutenberg, una de las que imprimió, o una de las ediciones que se imprimieron. Y cada línea tenía o cada página, disculpe, tenía la particularidad de tener 42 líneas, por eso el nombre. Esta edición empezó a prepararse después de 1450 y los primeros ejemplares estuvieron disponibles hacia 1454 o 1455. Ahora usted dirá, ¿por qué tanta la demora? Ahora, por dos razones. Recordar que a pesar de que la imprenta es un invento novedoso, todavía estaba en proceso de ensayo, error, prueba y corrección. Aparte, habían otros proyectos de impresión, no solamente la Biblia. Y también porque tenía una particularidad. Estas Biblias tenían un detalle único, que eso es lo que vamos a ver enseguida. Bueno, para agregar. Un ejemplar completo de una Biblia de Gutenberg tiene 1282 páginas y la mayoría fueron encuadernados en 2 volúmenes, o sea, los separaban en 2 libros porque no te daba para encuadernarlo en uno solo. Su producción dio comienzo a la impresión masiva de texto en Occidente. Aquí les digo, técnicamente, la Biblia no es el primer libro impreso, por el detalle de estos textos tipo coro que se imprimieron antes, pero sí es el que dio pie al proceso masivo de impresión de textos, como les decía, textos de autores antiguos, filósofos griegos, autores de literatura y de poesía de la época y todo eso. Se cree que se produjeron alrededor de 180 ejemplares, 145 en pergamino y 135 en papel. El pergamino es un tipo de hoja especial un poquito más, llamémosle más, no sé, de mayor clase, de mayor resistencia, comparado al papel estándar. Tras su impresión, fueron rubricados e iluminados a mano por especialistas, lo que hace que cada ejemplar sea único. Y aquí hay un detalle de por qué, uno, se demoraron tanto, y dos, por qué a pesar de que se imprimieron más de 100 ejemplares, son tan especiales y específicos. Es porque cada uno de estos arreglos que usted ve acá, porque no existía la impresión en color, olvídese, no había nada de eso, pero cada ejemplar se pintó a mano. O sea, tener una Biblia de Gutenberg no es igual a tener otra Biblia de Gutenberg, porque los arreglos de cada página, los enmarcados, los encuadernados, todo, era un trabajo de artesanía. Eso era lo que le daba hasta el día de hoy el valor tan especial a una Biblia de estas Biblias. No solo por su valor histórico, sino porque su valor en sí como lo podríamos decir, como texto, era gigantesco por todo lo que les explico. Tenía ese valor. Si no me falla la memoria, creo que hay algunos ejemplares o partes de ejemplares que están en algunos museos.
No me acuerdo exactamente de cuántos, pero hay algunos o parte de algunos que se han podido rescatar, porque no tenemos acceso a todas esas Biblias. Tú comprenderán que el tiempo y diferentes factores van deteriorando un texto. Aparte que me imagino que en ese momento no se consideró el valor, digamos, que tendría para la historia. Ahora bien, considerando todos esos factores previos, tenemos el tema del nacionalismo con la creación de los países nuevos, tenemos el tema de la imprenta y el tema del Renacimiento como movimiento artístico, literario, cultural. Hay que sumarle a todo ese contexto lo que estaba pasando con la iglesia cristiana en ese momento. Ya como habíamos visto en la Edad Media, como habíamos ya dado algunos tipos de evidencia o pie, la iglesia estaba corrupta como tal. La iglesia ya no tenía el acercamiento, no tenía la búsqueda de la verdad que tenía antes. Ya se lo hemos conversado, lo hemos definido. Vamos a ver algunas cosas extras, sí, vamos a ver algunos elementos. Es una iglesia que no corresponde a la esperanza de los cristianos, considerando lo que Cristo había mandado para su iglesia. O sea, tenemos una iglesia que, aparte de ser corrupta, no tenía la intención de responder al llamado que tenía que hacer. Y este llamado se graficaba mucho por el tema de la preocupación por la salvación. La iglesia de esa época estaba trabajando por el miedo. El miedo al infierno era digamos, el combustible para que la iglesia tuviese tanto apoyo, o más que apoyo, sujeción, voy a decirlo así. Porque la iglesia, entre comillas, tenía el poder, o las llaves, por decirlo, del cielo y del infierno, aunque se entienda el comentario, pero tal era el poder que ellos manejaban como iglesia, que tenía a los creyentes totalmente agarrados de las mechas por el miedo al infierno. Esto sumado a que había muchos elementos de rituales, supersticiones mezcladas con el evangelio, que eso obviamente generaba un desconocimiento de la Biblia. Sumemos los antecedentes que hablábamos con la Biblia de Gutenberg, con la imprenta, la falta de acceso, todo eso, sumémosle todo eso. Aparte de que las prácticas tenían muchos elementos comerciales de superstición, era una mezcolanza horrorosa de cosas. Y es probablemente por este punto que cuando Lutero tiene sus acercamientos con la Biblia y con la traducción de la Biblia, se espanta porque se da cuenta de que o sea, aunque no es el único, pero insisto que es como el elemento que tenemos más claro, pero racionaliza y se da cuenta de que la iglesia está haciendo algo totalmente opuesto a lo que Cristo había mandado. Toda esta situación, como vemos en el punto 5, llevó a los creyentes de la época, ¿ya?, a sentirse acorralados, sentirse atrapados entre la espada y la pared. Porque teníamos, por un lado, a un Dios todopoderoso, pero ya tirano, o sea, que te gobernaba con el terror, y las amenazas de un Satanás que estaba omnipresente, porque ante todo estaba yo al infierno, todo te llevaba ante él, todo te llevaba al purgatorio. Y por otro lado, Dios, que era la opción de la salvación, era un Dios tiranesco, un Dios terrorífico. Entonces, ese tipo de dualidad tenía un desastre respecto a la fe de las personas. A ver si se me abre el chat. ¿Se abrió? Sí, no se abre el chat. Van a tener que... Háblenme. Ahí se abrió, parece. Se abrió. Arlet, profesor. No. O sea, me pregunta por privado la Arlet. Profesor, ¿la Biblia siempre ha sido impresa en 2 columnas? No. Depende mucho de las versiones. Normalmente se imprime así por el formato de los capítulos, de los versículos, pero no es una regla. Tú puedes encontrar otras Biblias impresas en otro formato. No, es por comodidad de lectura, pero no es una regla general. Ahora, vuelvo acá. Teníamos a estos creyentes acorralados. Teníamos al Dios tirano que te da salvación, pero que es terriblemente malo y brígido. Y luego tenemos a un diablo que estaba en todas partes y con un poder casi omnipotente. O sea, los creyentes estaban entre aquí y allá. Los tenía súper mal. Ahora, para tener una solución, llamémosle a este problema,
la gente tenía tres tipos de opciones. Primero que todo, la devoción a la Virgen y la intercesión por medio de los rosarios o estos ritos de rezos que ellos hacían. Y aquí es interesante, porque cuando tú hablas con un católico más o menos ilustrado del catolicismo, ellos normalmente, cuando uno habla de los santos o del por qué existen los santos, ellos utilizan el argumento que está acá, de que son otros intercesores ante Dios, personas que por haber sido santas, que por haber tenido una vida piadosa, Dios los tiene considerados con ese rol. Pero en verdad esta práctica se refuerza ya desde la Edad Media eh, respecto a que era eh, el intercesor que los podía escuchar sin que fuese malvado. O sea, es como cuando, déjame buscar un ejemplo, es como cuando un hijo comete una maldad súper grande, una maldad súper mala, y sabe que los papás lo van a castigar feo, pero va donde la abuelita, porque sabe que la abuelita no lo va a castigar, sabe que la abuelita va a interceder por él y no va a dejar que le pase nada malo, que le peguen con la chancla, con la correa, con lo que sea. Entonces, los creyentes cristianos dentro de la enseñanza que les daba la iglesia era el uso de los intercesores. Por eso se comienza, o sea, se reafirma, mejor dicho, se reafirma esta necesidad de orar a un santo, orar a la Virgen, porque era el intercesor o la intercesora que podía tener esa piedad y esa misericordia que Dios no se le estaba mostrando, que Dios no se le estaba atribuyendo, porque Dios tenía ese rol del padre malo que te castiga nomás. En segundo lugar, teníamos las peregrinaciones, que hasta el día de hoy los católicos lo usan, aunque en una menor medida, pero esta idea de dar un recorrido de un santuario a otro por un tema de una muestra de fe. Ahora, también la peregrinación era un negocio, porque en el camino habían ventas de elementos, las ciudades que recibían peregrinos eran básicamente ciudades que durante un periodo de tiempo tenían mucho acceso económico, porque había mucha gente. Entonces, esos elementos generaban que la peregrinación no fuera solamente una acción espiritual o una acción de redención, generaba que fuese una acción, en palabras muy sencillas, económica. Y por último, y probablemente uno de los más claves de la época, son las indulgencias. Que la indulgencia, para el que no, aunque lo explico después con más calma, pero para el que no lo tiene claro, la indulgencia es básicamente el pago por el perdón. Tú pagabas una cantidad X a tu sacerdote, a tu obispo de tu respectiva ciudad, y él te entregaba, en palabras muy sencillas, casi un certificado. Tienes el certificado de ser libre de pecado por cierta cantidad de tiempo. Luego de eso tenías que renovarlo. Entonces era como el permiso de circulación, una cosa terrorífica. Entonces, si vamos sumando elementos, la corrupción de la iglesia no estaba solamente como podríamos decir, en prácticas superficiales, sino que también se estaba graficando en prácticas que están mucho más ligadas al motivo y la razón de ser de la iglesia, que es la predicación, si no le cuenta. Ahora, a nivel de iglesia, ¿cómo se refleja esto en la parte económica? Los interesados tan solo por... Ay, disculpe, acá me corrí, perdón. Los interesados tan solo por las rentas, muchos obispos en general, terminan acumulando muchos territorios, sedes. Fue tan grande eso de que la gran fortuna de la Iglesia Católica se forma en esta época, entre la Edad Media y esto. Era tanto el dinero que recibieron, las propiedades y todo, que hasta el día de hoy la Iglesia formó su imperio. El Vaticano, aunque suene feo decirlo, y perdónenme para los que tienen cierta simpatía con los católicos, pero el Vaticano tiene un negocio de bienes raíces gigantesco, porque desde la época medieval fue acumulando poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo se vio reflejado en los terrenos. De hecho, dentro de cuando uno estudia un poco, y aquí me voy a salir un poquito de esto,
al final de cuentas, una de las grandes razones económicas y prácticas por las que la Iglesia instauró el celibato como algo obligatorio para el clero, en su momento, años atrás, fue por el tema de los terrenos. Y eso es lo triste. Yo sé que hay toda una justificación teológica que ellos exponen respecto al tema del celibato, pero el celibato, como sabemos, los que hemos estudiado un poquito y los que hemos estado como atentos a la historia bíblica, no fue una imposición desde la Biblia, no lo fue. Nunca fue algo que fuera una molestia para los creyentes. Sin embargo, el paso del tiempo obligó a la Iglesia Católica a utilizar normas para no tener conflictos hereditarios entre terrenos y los obispos. Les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes recordarán que cuando vimos la semana pasada todo el tema de los monasterios, ya hagamos memoria, una de las cosas que les dije es que los monasterios se instalan y van creciendo en la medida que van desarrollando agricultura, un espacio de seguridad de trabajo, o sea, van convirtiéndose de un terreno pequeñito que ocuparon en un terreno básicamente gigantesco. Esa actitud que en un comienzo fue muy buena de la Iglesia, fue generando una serie de complicaciones, algunas de las que comentamos la semana pasada, pero otra de las complicaciones tuvo que ver con las consecuencias de los terrenos. ¿Por qué? Hasta ese punto no teníamos un clero obligado a casarse. Entonces, ¿qué problema teníamos? El sacerdote en el X terreno formaba su hogar, su familia, cumplía sus roles sacerdotales, todo lo que tenía que hacer, pero luego pasado el tiempo se muere, po. Entonces, ¿qué pasaba con el terreno? ¿De quién era? ¿De la herencia a la familia, a los hijos? ¿O era un terreno para la iglesia? Entonces, la escala de los conflictos económicos fue tan grande en su momento, creció tanto, que obligó a que la Iglesia Católica zanjara. El clero debe ser célibe. Así evitamos conflictos con la herencia. La herencia ya no se cuestiona que quede para el hijo o para un familiar, queda para la iglesia. Entonces, es súper oscuro ese tema, porque es lo que le da ese poder económico tan potente a la Iglesia Católica, que tiene que ver con el tema de los bienes raíces. Entonces, es power cuando uno empieza a analizar el trasfondo de ciertas cosas. Ahora, como les decía acá, el tema ya, para volver a este punto que fue un desvío que me pegué para contextualizar el nivel de poder que había acá. El tema de las rentas hizo que muchos obispos, sumado a todo lo que les comenté, generaran muchos terrenos, tenían muchas sedes, que no eran sus casas, eran terrenos diversos, que obviamente generaban rentabilidad, generaban arriendo, generaban uso, todo eso. Ahora, estas prácticas el papado no las tomaba en cuenta. El papa, cuando veía que estos obispos estaban haciendo lo que querían con el tema económico, abusando de arriendos, de cobros, de regalías por el tema de los bienes raíces, el papa no se metía. Por eso es que el abuso que vino de muchos sectores de obispos generó un desastre. Y obviamente, esto no obviamente, sino que buscaban reafirmar ese poder económico por medio de las construcciones. O sea, Dios quiere de que tengamos un templo para, no sé, San Benito. Entonces recolectemos, hagamos ofrenda, hagamos colecta, hagamos lo que usted le quiera llamar, para sustentar la construcción de otro templo. Un ejemplo muy claro que menciona el libro y que lo coloco acá también como un punto, tiene que ver con la Basílica de San Pedro, que se construye también en base a ese anhelo de seguir reafirmando las construcciones para uso eclesiástico. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque va dentro de este espíritu desviado de la Iglesia Católica en ese momento, de que al final de cuentas el dinero y el poder que esto generaba lo llevó a una serie de prácticas financieras que son por lo bajo cuestionables, y no hablemos de ilegales, o sea, ya a otra categoría. Por eso les decía recién, con el respeto a las personas que tienen simpatía con los católicos,
pero la Iglesia Católica hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales dueños de bienes raíces del mundo, si es que no es el principal. E insisto, el poder radica en eso. El poder económico radica en el terreno. Y eso hasta el día de hoy funciona así, pues. Ustedes se dan cuenta lo que cuesta construir un terreno, porque el uso de tierra tiene un valor súper potente. Ya, avancemos un poquito. Ahora, todo este contexto financiero, como les digo yo, digamos, se especifica en ciertas prácticas que, como les digo yo, por lo bajo son cuestionables. Y ya entramos después ilegales, pero por lo bajo son cuestionables. Ahora, punto A. Voy a ir rápido para no quedarme tanto en esto. Punto A. El abuso de las cortes eclesiásticas. Recordarán que lo discutíamos en la época de Edad Media, de que la iglesia generó cortes específicas. No eran cortes civiles, eran cortes como hasta el día de hoy existen, que son cortes para temas eclesiásticos. Entonces, cuando había algún tipo de problema económico o algún tipo de delito de investigación, el obispo no iba a la corte civil, iba a la corte eclesiástica, que como hasta el día de hoy sabemos que es un chamullo un poquito especial para disminuir responsabilidad del culpable. Entonces, esquivábamos las cortes civiles. El punto B, que es un poco el ejemplo que les da, se pedía donativo por todo, para todo había donativos, para todo había colecta, para todo tipo de argumentación había que dar plata. Punto C, las anatas, como se le llama, que es un donativo de los obispos recién nombrados. O sea que al obispo nuevo se le obligaba a dar el 1%, repito nuevamente, no el 1%, a dar un porcentaje de lo que recibía durante un año al obispo grande. Es como que estamos pagando el noviciado. Es como cuando uno literalmente dice, tú tenés que pagar el piso, el obispo está pagando el piso. O sea que de todo lo que él recibe durante un año, hay un porcentaje que va al obispo mayor. Colaciones, el punto D. Cambiar a varios obispos para obtener anatas. O sea, ¿qué hago yo para obtener más ingresos? Muevo a los obispos. ¿Para qué? Para que el obispo nuevo, al llegar a una iglesia nueva, tenga que guardar sus donativos para pagarme la nata. Punto E. Reservaciones. La autoridad papal cobraba altas sumas de dinero por puestos vacantes de oficios relevantes, lo que conocemos vulgarmente como el pituto. Pero este era un pituto pagado. O sea, acá tú ya te das cuenta de antemano que la autoridad del Papa, los de la cúpula más grande, oye, tenemos un obispado ahí en Mejillones, anda para allá, compadre, ya, para tú seis. Y recordar que en ese momento gran parte del clero no tenía, o no, mira, no voy a decir gran parte, porque tienen que haber habido muchos que de verdad eran piadosos, pero hay un porcentaje de que y no estaban ahí por un anhelo de fe, no estaban ahí por un anhelo religioso, no estaban ahí buscando a Dios, estaban ahí porque ser parte del clero era fácilmente un puesto de poder, era un puesto político, un puesto relevante. Entonces las reservaciones era básicamente pagar por un puesto relevante en alguna vacante que hubiese por ahí. Estoy pagando mi derecho a ser parte del clero. Las dispensas. Excusar las violaciones de funciones eclesiásticas por altas sumas de dinero. Es la multa, voy a decirlo así. No cumpliste con tu rol de obispo, no cumpliste con tu rol de sacerdote por ABC de motivo, ¡pum!, la dispensa, págate la multa. Las indulgencias, que es lo que les decía recién, que es el pago por el perdón de los pecados temporales al miembro o sea, al miembro de la comunidad, al que no es del clero, al creyente, el creyente promedio. Padrecito, he pecado, lo siento, miré a la mujer ajena, perdóneme, ¿qué puedo hacer? Compadre, tranquilo, pague tanto, que mi certificado queda, es como un certificado de bautismo, pero no en ese sentido, es como un certificado de no pecado. Y le entrego un certificado a la persona, ¿sabes qué? Esta indulgencia es para que estés perdonado durante, no sé, 6 meses por decirte algo de tus pecados. Estáis libres. Y eso te comprenderá la brutalidad que suena, hoy escucharlo suena brutal, pero en esa época era algo normal. La simonía,
que es la venta de los oficios de la iglesia. Y de hecho hay una referencia al nombre de por qué se le llama simonía en Hechos 8:9, el tema de Simón. Y también asociado a la idea del nepotismo, que era poner pariente en oficio lucrativo, que es un poco muy parecido a lo de las reservaciones. Ya vendíamos puestos específicos. Y recomendaciones que también se le llama a la práctica de pagar un impuesto anual por nombramientos provisionales. Me falta una persona por 6 meses en tal lugar, pum, lo ponemos ahí. Lo recomiendo para que cubra ese puesto durante un tiempo. Y ahí, bueno, podríamos sumar más, pero esta créeme que son como las más claras. Se dan cuenta, el tema económico fue uno de los grandes talones de Aquiles de la iglesia. La iglesia romana, católica de esa altura, era una iglesia que está totalmente inmersa, sí, pero totalmente, hasta las patas inmersa. Es como cuando dice el agua hasta los tobillos, el agua hasta las rodillas, el agua de la cintura, estos estaban sumergidos 3 metros para abajo en lo que respecta a la parte económica. Yo creo que es por eso de que el Señor mismo nos advierte el tema del dinero como uno de los grandes problemas o males, el amor a la riqueza, porque eso ya tiene que ver prácticamente con la naturaleza humana. La naturaleza humana está constantemente luchando por no corromperse ante el poder. Y el poder tiene muchas formas, hermanos. El poder económico es una de ellas, el poder físico, la fuerza, el poder militar de una nación por sobre otra, incluso el poder en cosas muy sencillas que parecen tontas. La gente que se compra su auto último modelo, a pesar de que no tenga los recursos para tener ese auto, pero se lo compra porque es un símbolo de estatus, de poder. Eh, Mira, voy a hacer una tontera, perdónenme los hermanos, pues yo sé que nos faltará alguno que se pueda molestar. Tristemente, este es uno de los pecados por los cuales luchan mucho los músicos de las iglesias. Y de hecho, de todo corazón, esto no es broma. Oren mucho por sus ministerios de alabanza, no porque sean buenos o malos, no. Porque ellos, en el rol que tienen, están expuestos justamente a este poder. Es como, oh, me siento importante porque soy músico. Y no digo que todos sean así, no me malentiendan, no me pongan cara de sorpresa y veo que Claudio pone cara de sorpresa. Pero pasa mucho que el hecho de estar en una posición de, insisto, de importancia, puede generar esa dificultad o ese tipo de pecado. Y acá con la parte económica pasa lo mismo. La iglesia llegó a un punto en que tuvo tanto poder económico que uno no es que solamente diga, oye, qué bueno, tenéis plata, sino de que cómo se estaba usando eso. Y ahí es donde está el problema. La iglesia, yo no tengo drama en que tengan recursos económicos, y a veces eso ocurre. Depende mucho de los fieles, depende mucho de la hermandad, muchos factores. El tema es cómo yo uso el recurso económico, cuál es el sentido de tener el recurso económico. Y en este caso la iglesia buscaba, digamos, capitalizar su poder por medio de la economía. Mira, ahora me da el chat bien. Voy leyendo los mensajes. Sergio dice, me suena tan actual esta clase. Sí, y es actual, ojo, no porque lo esté direccionando en ese punto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver porque es un problema que es atemporal. El problema que tiene la iglesia en el periodo de la Reforma, obviamente entendido y acomodado a las circunstancias, no es un problema distinto al que tenemos hoy en día. Y eso es porque la naturaleza del corazón del ser humano no cambia. Y es por eso que la Biblia es un libro tan maravilloso, porque la Biblia es actual siempre. Porque te, la Biblia te deja muy en claro que el corazón del hombre es engañoso. Y eso no es porque se escribió hace 2000 años atrás. Eso es porque el espíritu del ser humano no cambia. Y esos males que les pasó a la iglesia en esa época, se reflejan de una u otra forma en nuestra sociedad actual y en nuestra iglesia actual en algunos casos. Tal vez no con el mismo tipo de fuerza que antes, pero se refleja. Ya. Segunda parte del PowerPoint, la reforma luterana. Ya nos vamos a ir un poquito más de lleno en lo que es Lutero. No con tanto detalle porque hay muchas cosas que ver, pero sí por lo menos en algunos antecedentes que son clave que los revisamos. Ahora, disculpa. Ya.
Ahora bien, eh, si intentásemos definir en palabras sencillas qué es una reforma, ya para los que no entienden el concepto o les suena muy nuevo o lo han escuchado mucho, pero no. Vamos a definir de forma muy general. A la reforma se le denomina este movimiento religioso primeramente, aunque no es exclusivamente religioso, porque hay elementos políticos involucrados. De hecho, a Lutero se le reclama, digámosle, una porción de gente, estudiosos, que le reclama a Lutero de que el movimiento puede haber sido mucho más genuino si no hubiese tenido que aliarse con los aristócratas de la época para obtener recursos o seguridad en ciertos aspectos. Entonces, por eso yo digo que es un movimiento primeramente religioso y en su esencia religioso, pero inevitablemente tuvo que involucrarse en temas políticos por temas de cómo se manejaba Europa. Surgido en el siglo XVI con el fin de purificar a la Iglesia de Cristo, que es lo interesante. Independiente de los ribetes económicos y políticos que tuvo la Reforma, el sentido original de la Reforma no era hacer un cambio político o un cambio económico. El sentido original de la Reforma, su raíz, su base, era volver a purificar la Iglesia, era retomar la Iglesia antigua, era retomar la Iglesia de la época apostólica. Era volver a los orígenes, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta idea de purificar la Iglesia de Cristo se enfocaba en sus doctrinas, que ya hemos visto lo perturbadas que estaban, en sus prácticas extrañas, como ya hemos enumerado algunas, apartadas de la palabra de Dios por muchas razones que ya yo creo que estamos todos como entendidos en eso, que se habían introducido a lo largo de estos siglos. Hagamos cuenta, por lo bajo 1400 años. O sea, no hablamos de que fue un problema del año pasado y que necesitamos un cambio de 1 a 2 personas para cambiarlo. Hablamos de todo un sistema. El sistema estaba podrido. Y perdóneme la expresión, no digo podrido, pero estaba corrompido. Entonces, para que unifiquemos ya conceptos. Esta reforma, como concepto general, es este movimiento religioso, que, insisto, parte con un sentido de purificar la Iglesia de Cristo. Ojo, hasta este momento no estamos hablando de iglesia evangélica, reformada, luterana, católica, no, hablamos de iglesia de Cristo. Porque el sentido original, tanto de Lutero como de los reformadores de origen, porque ya después fue inevitable la separación, no era separar la iglesia, era reformarla. ¿Y por qué planteo esto? Porque cuando tú lees a algunos historiadores católicos más bien extremos defensores del catolicismo, porque hay algunos que los encuentro muy, muy aterrizados y son hasta agradables de leer, pero hay algunos muy extremistas que de hecho acusan directamente de herejes y de apóstatas a los evangélicos, porque se separan de la iglesia madre. Y aquí hay un tema que sí es debatible, y ojo, y yo creo que sí, si tuviéramos tiempo, lo haríamos un ensayo, pero no tenemos tiempo, así que no haremos ensayo, que tiene que ver con una pregunta que es súper clave. Y esto lo voy a decir como altura de mira, así que ojo con esta idea. ¿Cuál, técnicamente hablando, discúlpeme que uso muchas comillas para esto, muchas comillas, cuál es la iglesia de Cristo? Porque no podemos negar el hecho de que la raíz de la iglesia apostólica se fundamenta, o sea, se consolida en Roma. Ese es el tronco. Por eso digo, altura de miras con la pregunta. Ese es el tronco de la iglesia. De ahí ocurre todo lo que ha pasado, todo lo que hemos discutido, conversado, y técnicamente, porque eso es innegable, se hacen raíces de la iglesia, separa grupos de este tronco fundamental. Entonces, cuando algunas personas dicen y dan sus argumentos, creo yo que incorrectos, pero los dan, dicen que al final toda la línea protestante, luterana, anglicana, toda la línea protestante, no son la iglesia de Cristo. Y ahí hay un tema súper complejo, porque tenemos que entrar a definir qué es la iglesia de Cristo. Bajo los fundamentos bíblicos, ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿El grupo de creyentes que nace con los apóstoles y que continúa bajo ese tronco? ¿O somos todos los que creemos en Cristo y conformamos comunidad? Entonces, es un debate que es súper interesante, ¿eh? Y ojalá que en otra oportunidad podamos tener un curso o algún tipo, lo que sea, para discutir esto, porque de verdad que es un tema que da para mucho.
respecto a qué es la iglesia de Cristo, que tanto defendía la reforma con esta idea de purificarla. Ya, salimos del debate un poquito para irnos acá. Ahora bien, tenemos entonces esta idea general de qué es la reforma. Ahora, después de lo que es esta definición, vamos un poco a lo que es la crisis en Wittenberg. Wittenberg, Alemania. Martín Lutero, bueno, acá en este punto no pongo mucho de su biografía, pero Martín Lutero es sacerdote, ¿ya? Que rindió durante mucho tiempo como profesor de teología, de hecho de derecho y teología en su momento. Y era muy popular, porque de hecho Martín Lutero era un fiel estudioso de la Biblia. Entonces tenía esa gran virtud, no era un maestro, de hecho, ligero. Cuando uno estudia un poquito de la biografía de Lutero, te das cuenta que el tipo, en esa época donde él hacía clases, digamos, de nivel universitario, por decirlo de una forma, era muy popular. Por lo mismo, porque tenía un conocimiento vasto, porque se manejaba el hombre. En este universo, digamos así, en este contexto de Martín Lutero en Wittenberg, se da todo esto lo que hemos discutido de las indulgencias como una práctica muy cotidiana en Wittenberg, y que llegó a extremos tremendamente grandes. Y aquí viene el tercer punto estoy acá, el tercer puntito. La iglesia de Wittenberg era uno de los lugares con una de las colecciones más grandes de reliquias de Europa, sobre 19.000 reliquias. La reliquia era una forma de pago. O sea, Wittenberg se convirtió casi como en un banco, por decirlo de una forma, porque en un nivel muy alto de poder económico, la gente de más recursos pagaba más. No solamente pagaba dinero, pagaba con terrenos, pagaba con propiedades, pagaba con reliquias, que era básicamente joyas preciosas, platería, incrustaciones, o sea, todo lo que usted se imagina de algo, cosas valiosas, las tenía Wittenberg. Y si podemos hacer una idea de sobre 19.000 piezas para los futboleros, ¿cuánto tiene de capacidad el Estadio Nacional? ¿25.000 personas? ¿Más que eso de tener? ¿Alguien que sea futbolero? ¿O dé una referencia de un estadio? Porque por lo que yo sabía, el del CDA tiene como para 15.000. Pero ya, imaginemos un estadio, o sea, el CDA del Antofagasta, que ustedes son de Caramba, disculpen la costumbre. Pero imagínense un estadio, llamémosle un nacional, lleno a un 80%, voy a ponerle un número, a la mitad por lo menos, de puras reliquias, o sea, de puros objetos. Wittenberg tiene que haber tenido una bodega gigantesca para guardar cosas, porque hablamos de decenas, miles de piezas. Y fue tal, fue tal la práctica, llamémosla extraña, bizarra, mística, pagana que había, que decía la tradición que contemplar las reliquias de Wittenberg, perdón, le daba al espectador el perdón. O sea, era tan vasto este museo de cosas que ellos juntaron, que la tradición decía de que si yo los contemplaba era perdonado. Mírense la brutalidad que estaban diciendo. O sea, este conflicto fue generando una serie de prácticas que fueron encadenando en esta molestia de Lutero. Y de hecho, si te das cuenta, o sea, no se da cuenta, pero cuando uno estudia un poquito, Lutero, cuando clava la 95 tesis, no fue la primera acción que hizo. Lutero años antes ya había tenido los intentos, es decir, protocolares de hacer las cosas de forma correcta. O sea, Lutero había pedido citaciones, Lutero había estado en asamblea, o sea, el hombre se había movido en los círculos que tenía que moverse primero. No, no es como este rebelde que actuó desde el día 1 sin pensar, no, él fue bastante respetuoso de la cadena de mando. Este extremo de este como museo de reliquias llevó a que en 1509 cada devoto, cada fiel, cada creyente que pudiese realizara una donación, ¿ya? Y al visitarla recibía una indulgencia de 100 días por cada reliquia. O sea, según cuántas reliquias pudiese ver, cuánto pagara para asistir y todo ese tipo de, decirlo así, de pagos que hiciese, podría significarme, y aquí el autor del libro hace el cálculo, yo no lo hice, de cerca de
1,9 millones de días. A ver, y quiero que se entienda. La indulgencia era tal el nivel extremo que si yo pagaba, donaba lo suficiente para ver la suficiente cantidad de reliquias posibles, podía hasta llegar a ahorrarme años en el purgatorio. Y para el que no conoce, a esa altura ya teníamos una enseñanza bíblicamente hereje respecto al infierno. En esa época ya teníamos, aunque acá no, sé que debía haberlo agregado, voy a decir lo agrego después la siguiente ya, porque eso fue un error, me tendría que haberlo incluido. A esa altura teníamos ya la creencia del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio desde la visión católica? El purgatorio es, a ver, tienes el cielo, la tierra, el infierno abajo, y entre medio tienes el purgatorio, que es como una estancia entre el infierno y el cielo, donde tú tenías que pasar una cierta cantidad de tiempo para expiar tus pecados y subir al cielo. Ya a esa altura, la teología del infierno estaba súper deformada. Entonces, esta idea del purgatorio daba pie a que prácticas de este tipo se fomentaran, porque la gente no quería pasar tiempo en el purgatorio, quería irse al cielo. Entonces, ya el tema de la indulgencia no solamente se cobraba por tu tiempo en la tierra, por tu perdón de los pecados en la tierra, sino que llegaba a estos extremos que la indulgencia también se aplicaba para tu estadía en el purgatorio, o sea, en este paso previo antes del infierno y el cielo. O sea que me comprometo la otra semana, sí o sí, voy a hacer un agregado de esta clase, porque eso tengo que explicarlo a otro nivel de calma. Porque el tema del, y quiero que se entienda así por lo potente de la manipulación que había, hermanos. Porque yo como iglesia ni siquiera no te estoy predicando de la salvación, te estoy vendiendo una falsa salvación. A ese nivel, ¿ya? Y la crisis de Wittenberg no era solamente aquí, era en muchos lugares importantes en Europa, de las principales catedrales, en España, en Francia principalmente, donde la idea de la indulgencia estaba tremendamente marcada. Entonces, cuando en un comienzo, o sea, no, cuando hace un rato atrás, yo le hablaba de esta superstición mezclada con evangelio, ese es el ejemplo más claro, la creencia del purgatorio y cómo la gente pagaba para ahorrarse tiempo en el purgatorio y poder ir más rápido al cielo. Entonces es una cosa, pero que es brutal. Bueno, que hay una ilustración de cómo era Wittenberg, una ciudad grande, una ciudad importante en Alemania, no era un lugar pequeño. Y aquí vamos un poquito en los minutos que nos quedan 15 minutos, vamos a cerrar algunos temas, a la figura de Lutero como tal. Lutero, monje, profesor, teólogo, nace en 1483, Sajonia, también dentro de la línea alemana, se hace un monje agustino, recordar quiénes eran los monjes, en 1505, y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, donde se doctoró en el 1512. O sea, General Lutero, como les decía, fue una persona que fue muy devota. De hecho, cuando vamos a la biografía de Lutero, él desde muy joven decide ser monje, más que nada por un conflicto que él tuvo de niño. Creo que es un accidente, si me falla la memoria, una enfermedad, no me acuerdo cuál de las dos fue, que llevó a Lutero a esta idea de que no, yo voy a seguir al Señor, por sobre todas las cosas. Avanzando un poco en su historia, no es hasta el 1517 donde él se muestra oposición a la iglesia. Él no, como les decía hace un rato, Lutero no es un rebelde que de un día para otro fue y despotrincó todo lo que pasaba. Lutero hasta este punto, él había sido bastante respetuoso con la jerarquía. Y a pesar de que él se narra en su biografía de que él tenía discrepancias con todo lo que estaba viendo, no mostró rebelión. Y de hecho, él, antes del tema este de las 95 tesis, él tuvo al final de cuentas bastantes reuniones con ciertos cúpulas de la iglesia, hasta que llegamos al punto de las 95 tesis de Wittenberg. Que de hecho, cuando tú lees las 95 tesis, en su gran mayoría no son teológicas, son económicas.
porque era justamente una respuesta a las barbaridades que leíamos hace un rato atrás. Hay un fragmento de las tesis que son teológicas, que tienen que ver con la doctrina, pero un porcentaje muy importante y mayor son económicas, porque da respuesta a este problema evidente que estaba mostrando la iglesia cristiana en ese punto. Bueno, insisto, por temas de tiempo y de curso, porque tendríamos que ver la biografía entera de Lutero, pero sí, como les decía, no la primera, pero sí el primer reformador que logró generar un impacto que trascendiera en Europa. Posterior a Lutero, o en algunos casos similares en contemporáneos de época, otros países también fueron mostrando un espíritu similar, el espíritu de esta necesidad de cambio, el espíritu de esta necesidad de reformar la iglesia. Y a excepción de lo que pasó en Inglaterra con Enrique VIII, que es el caso más político, más controversial de toda la reforma, pero la gran mayoría de los demás reformadores, los previos y los posteriores a Lutero, sí mantuvieron este mismo espíritu, este espíritu de purificar la iglesia, a pesar de que, ojo, no todos fuesen, a pesar de que no todos tuviesen acuerdo en todos los puntos. De hecho, el calvinismo nace porque la línea en Suiza está en desacuerdo con la línea alemana de Lutero. O sea, incluso en la reforma, habían diferencias en la reforma. Obviamente se respetaban, de hecho, Calvino no muestra enemistad hacia Lutero en muchos puntos, pero sí diferencias radicales en ciertos temas. Que es principalmente el tema de la salvación, que ahí también ya tenemos una temática mucho más profunda. Pero lo que voy es que incluso a pesar de que no tuviesen acuerdo en el 100% de los temas, sí nos encontramos que en un espíritu reformador similar, purificar a la iglesia de las prácticas antibíblicas que estaba teniendo. Y esto es bien interesante. Esto, si no me equivoco, esta no la saqué de Julgor, esto lo encontré por ahí, leí y buscaba. Respecto a su apariencia y capacidades, el humanista Moselano, un escritor, un filósofo, escribió el siguiente párrafo durante la presentación de Lutero ante el Papa en 1519. Ojo. ¿Qué decía un externo de Lutero? Era de estatura mediana. Debido a las vigilias del estudio y a la ansiedad, su rostro y su cuerpo estaban tan macilientos que parecía un esqueleto flaquito. Su voz era clara. En su discurso mostró gran erudición y que estaba familiarizado con las Sagradas Escrituras. Su porte era digno y afable. A pesar de las amenazas de sus contrarios, estaba muy animado y poseído de calma y contento, como quien empieza, con la ayuda de Dios, una gran obra. En la controversia era firme y decidido, como lo debe ser todo buen teólogo. Un poco haciendo un poquito de ampliación de quién era Lutero. Ya, bueno, creo que por tiempo no alcanzaremos a ver esto hoy día, pero en la clase que viene, mientras la subsiguiente, vamos a revisar esto con mucho más calma, porque definir la teoría de Lutero es bastante complejo, hay hartas cosas que son ahí importantes, pero sí dentro de la base de la reforma, Lutero hace lo que se denomina las 5 solas, los 5 principios, ¿ya? Que definen en gran medida el espíritu de la reforma, no solamente la teología luterana, sino que el espíritu de la reforma en sí. ¿Dónde está? Me fue. Acá está. Estas 5 solas tienen que ver con los 5 principios. Solamente la escritura, solamente la fe, solamente la gracia, solamente Cristo y a solamente Dios la gloria. Que aunque parezcan 5 frases muy sencillas, si nos vamos al contexto y a los antecedentes previos de la época, era súper potente. Porque si te fijas, en ninguno de estos 5 comentarios, solamente la escritura, solamente la gracia, solamente Cristo, solamente la fe, ya solamente Dios la gloria, no está ni mencionada ni la iglesia ni el Papa. Entonces, insisto, considerando la construcción de la época,
ya te estabas poniendo la soga al cuello. Porque nuevamente recordar que la posición del Papa, desde la visión católica en ese momento, no era solamente de dirección, no era solamente de administración, era la figura representativa de Dios en la tierra. Su voz era la voz de Dios. Entonces, ante eso, declaraciones como esta no son solamente, ¿cómo se dice? No son solamente al voleo, son declaraciones que tienen peso. Bueno, este es un símbolo muy bonito que lo vamos a ver en la clase que corresponda a la estructura, que se denomina la rosa de Lutero. De hecho, cuando lleguemos a esa clase, es muy interesante porque Lutero usa este símbolo para representar las olas, para representar su teología en algo muy práctico, que tiene que ver con el uso de esta rosa de 5 partes. ¿Ya? La dejo como adelanto porque la veremos en la clase, esta es la 9, 10, en la 11, en el PowerPoint 11, ahí corresponde este punto. Y dentro de los muchos principios o ideas que establece la reforma, hay algunos que son importantes destacar. La primera, que tiene que ver con la sola escritura, que la verdadera religión está fundada en la Biblia. O sea, no está fundada por un ente externo, está fundada por lo que dice la escritura. Segundo, la religión debía ser racional e inteligente. No debía ser una religión como de fe a ciegas, sino que debía estar fundamentada. Y de hecho queda acorde a lo que dice la escritura, que tu culto sea un culto racional. La religión debía ser personal, buscando esta idea de quitarle poder a Roma. Es como que Roma o el papado no tiene la atribución de dirigir tu religión, tu fe, tu práctica, tu intimidad con Dios, no la dirigen ellos, la diriges tú, es personal, es íntima. Número 4, la religión debe ser espiritual y sencilla, un poco buscando este anhelo de la iglesia primitiva, donde no estaban llenos de rituales, de simbolismo, de riqueza, de cosas complejas. Debía ser simple para llegar a ti. Y nuevamente, si volvemos a la época de la iglesia primitiva, su teología era muy sencilla. No requería más cosas, no requería cosas más complejas. Era simplemente llevar a la gente a conocer a Cristo. Entonces, ese eje era interesante. Y por último, que ya este eje un poco más político, que la iglesia es nacional y no mundial, que no puedes tener un eje que gobierne todo lo demás, porque ya hemos visto las consecuencias que eso traía. Entonces, estos principios que se fueron aplicando de forma distinta en diferentes países, pues insisto, algunos eran luteranos, otros eran anglicanos, otros eran calvinistas, pero que fue más o menos la idea general que intentó respetarse, fueron los que en algunos países de Europa, como revisamos en el mapa en un comienzo de la clase, marcaron mucha diferencia. Alemania, Inglaterra, Suiza, los países arriba, los nórdicos, algunas, aunque muy pequeñas partes de Francia con los hugonotes, Dinamarca, Holanda, fueron países que fueron muy potentes y clave con el tema de la reforma. Otros, como gran parte de Francia, España, Italia, se mantuvieron católicos muy firmemente, y hasta el día de hoy son muy católicos en general, pero de una otra forma reciben repercusiones por lo que pasa con la reforma. Como de hecho lo veremos en la siguiente clase, o sea, en el siguiente PowerPoint, donde vemos cómo los países, incluso los más católicos, tuvieron que lidiar con la reforma, que ellos la tomaron como una insurrección y que lidiaron con ello en general con mucha violencia. Y creo que vamos a terminar una clase completa, qué emoción, nunca terminamos las clases ahora. Me siento orgulloso. Ya, resumiendo, perdón, que ya que me emociona porque estamos terminando con 5 minutos de anticipación. Qué orgullo. Está bien para las preguntas. Sí, alcanzamos a hacer preguntas. Qué maravilla. Ya, hagamos la corta para que alcanzamos a hacer preguntas. Resumiendo todo este contexto que vimos, la reforma es una revolución en 3 ejes distintos. Principalmente un eje espiritual, porque obviamente hay un repensar y una búsqueda de reformar aspectos doctrinales súper esenciales de la fe hasta ese punto. También es una revolución social,
como está el punto verde acá, porque obviamente estás de una forma u otra moviendo los estatus sociales. Al decirle a la gente que no requiere pagar por su salvación, está teniendo un impacto económico en la sociedad, está teniendo un impacto en cómo la gente se vinculaba con la iglesia, porque está diciendo, tu religión es personal, es propia. La iglesia no tiene que mandar como tú haces tu culto. Eso genera una revolución social. Incluso cuando ya veamos en la siguiente clase en los efectos en Europa, la reforma también dio pie a esta separación de la Iglesia Católica y por ende esta independencia que ellos como países querían. Entonces hay un aspecto social muy potente. Y por último, tiene que ver con una revolución intelectual. Incluso los que no son teólogos cristianos reconocen que la reforma sirve como una piedra más o un ladrillo más a la revolución intelectual que significó el Renacimiento. Porque de una otra forma llevó el texto, llevó la lectura, llevó el conocimiento a gente que no estaba teniendo el conocimiento. Volvemos a Gutenberg y la imprenta. La imprenta y la masificación de la escritura fue poderosísima. Que Lutero tradujese la escritura al alemán, que después otros personajes tradujesen la Biblia a otros idiomas, llevó a que la escritura no solamente tuviese la base de la intimidad de la devoción, sino que tuviese la base racional del conocer la escritura. Y por ende la iglesia pierde, en parte, ese poder de dominio que tenía. Porque ya no pueden dominar por la ignorancia. Porque ya la gente comienza a conocer más la escritura. ¿Ya? Bueno, próxima clase, la reforma en el mundo. Ya nos vamos a ir un poco a cómo los otros países han vivido la reforma. Y eso, fin. Preguntas, aprovechemos, nos quedan un par de minutos. En el chat, sí, mira, ahora estoy viendo el chat, a ver si ya lo puedo ver mejor. Ya no hay debate. No, esta clase no hemos tenido debate. Veo las preguntas de arriba, disculpa, que recién no la había podido ver, que estuvo muy raro mi chat. Pablo Coronado agrega lo siguiente. El purgatorio como continuidad del limbo del mundo griego no es exactamente el limbo del mundo griego, pero sí tiene referencias de ahí, porque de hecho los griegos también tienen elementos de purgatorio. De hecho, esta idea del río Caronte, del río Caronte, se relaciona en parte con cómo se visualiza el infierno. Ahora, ¿por qué te digo de que no es solamente con ese tema? La idea moderna del purgatorio la tomaron de Virgilio. No es Virgilio, ¿cómo se llama este personaje? Dante Alighieri. Dante Alighieri, escritor, que de hecho es una obra de ficción, escribe la Divina Comedia. La Divina Comedia es la representación definitiva de la idea del purgatorio, el infierno y el cielo. Y de hecho, como Dante Alighieri representa de una forma muy gráfica y muy detallada el infierno, es la base que se usó para eso. Y en la obra de Dante Alighieri tienes influencias babilónicas, tienes influencias griegas, tienes, si no me equivoco, hasta influencias egipcias metidas. O sea, es un chorizo de cosas gigantescas. Y la idea de cómo Dante Alighieri define el infierno es cómo se entiende el purgatorio después. De hecho, es la referencia. Para los que son más buenos para lectura y leer cosas herejes también. No ¿cómo se llama esta obra? De la saga del libro del Código Da Vinci. El Código Da Vinci, es el autor Dan Brown, toma mucho esto, de este tema de teoría y cosas así. Pero el último libro que él escribió de esa saga, porque es una saga de libros como de 4 o 5 libros, se llama Inferno. E Inferno está basada en Dante Alighieri. Y cómo es la construcción del purgatorio y del infierno. Es un libro muy entretenido. Ese sí lo leí. Y aparte, quitando la herejía, pero es muy entretenido cómo te cuenta la historia. Es muy educativo respecto a cómo es el manejo del purgatorio. Pero es... Patricio, ¿Sí? sí, por lo mismo te decía que en ese sentido está bien influenciado por la cultura helénica más que nada Sí, el purgatorio. sí. O sea, tenía un inicio también helénico que llegó como cualquier otro, como cualquier otra influencia en ese tiempo, como de miles de influencias en la Iglesia Católica.
Sí, de hecho, si uno ahí se mete en un poco en la mitología griega, especialmente la griega, el tema digo, del río Caronte, del rol que cumple Hades como guardián de los infiernos, de cómo esto sale, no sé, es un tema súper complejo. Sí, pues mira, no es solamente griega, tiene mucho elemento babilónico, tiene mucho elemento, y se me fue el nombre ahora, del Talmud incluso, algunos de una mezcla judía mitológica, una cosa muy bizarra. Pero sí, pues tiene elementos griegos, porque ya en los griegos, con Aristóteles y Platón, tenía estos elementos del limbo muy presentes, ya estaba esa idea. Recordar que lo veíamos en las clases de Juanina, me voy a Juanina, cuando hablábamos del rol del logos y el rol de la parte bestial y carnal. O sea, esta idea de ir a un mundo superior ya estaba presente de una otra forma. Eh, ¿Qué preguntó Sergio en privado? ¿Sirve haber visto Los Caballeros del Zodíaco? Es la herejía más grande que han dicho en este curso. ¿Y sabes lo peor? Que sí sirve. Porque la última saga de Caballeros del Zodíaco es de Hades. Y en Hades te muestran el purgatorio de Dante Alighieri. Perdónenme, hermanos, pero yo tengo un pasado otaku. Entonces yo vi Caballeros del Zodíaco. Y a pesar de lo hereje de la pregunta, sí sirve. Bueno, no sirve mucho, pero a lo que voy es que utiliza esa referencia. De hecho, dato anecdótico, este tema del purgatorio y la Divina Comedia es seguramente después de la Biblia el libro que más se ha usado para hacer referencia a otras cosas, a otras culturas, a otras obras. Es un libro tan trascendente, no solamente para la historia de la Iglesia Católica, en cómo ellos administran o construyen la idea del infierno, sino que en la cultura moderna. Hay muchas obras literarias, de ficción, de cine, de videojuegos, de dibujos animados, de todo, que utilizan esta idea del infierno de Dante. De hecho, haga el ejercicio, googlee el infierno de Dante y probablemente va a encontrar imágenes muy complejas de esto. Y esa idea, aunque parezca caricaturesca, que tiene estas influencias romanas, griegas, egipcias, babilónicas, todo eso, es la imagen que la Iglesia Católica utilizó para generar esta idea del purgatorio. Por eso yo digo que era ya un nivel tremendamente complejo de corrupción y de distorsión de la Biblia principalmente, distorsionar la escritura. Ya, otra pregunta que no quiero porque me gustó. De hecho, prometo, próximas, no sé cómo lo voy a hacer, pero haré el esfuerzo sobrehumano de hacer aunque sea un power cortito de 5 láminas del purgatorio, porque da para mucho. Claro. ¿Algo más que se nos quede? ¿No? Parece que no. Ya, hermanos, próxima clase veremos el tema de la reforma en el mundo, como les digo yo, respecto a cómo otros países también vivenciaron el efecto de la reforma. Igual es una clase muy interesante porque hay elementos que van a complementar mucho cómo fue el mover mundial de la iglesia. Y también debería darles la pauta del trabajo. Como les dije, el trabajo va a tener que ver con un aspecto biográfico, una investigación dentro de todo lo más sencilla que se pueda, no lo voy a complicar tanto, y un par de preguntas de desarrollo que tienen que ver con el teólogo que ustedes van a elegir. La otra semana, o incluso durante esta semana, si alcanzo a hacerlo de aquí al sábado por lo menos, voy a hacer una lista de opciones, ¿ya? Voy a tomar los teólogos principales y algunos no tan principales que dice el libro de Hulburt. No va a estar incluido Lutero, porque Lutero está muy ocupado. No, no, perdón, Lutero no va a estar incluido, de verdad que no. Porque me pasa lo mismo que cuando uno hace disertaciones con los niños. Siempre eligen el mismo personaje y no, me carga. Entonces voy a tomar otros reformadores que de hecho Hulburt los menciona como parte del capítulo, pero la idea es que van a hacer un trabajo de investigación relacionado con algunos aspectos principales y una segunda parte que es de preguntas. No más de 3 preguntas para eso, porque va a ser insisto, no es complejizar tanto, y ya después de eso nos iremos a la última parte de la unidad que tiene que ver con los fundamentos de la reforma. La clase número 11 a tener relación en cómo se forma la doctrina, que también es súper relevante, ¿ya? Y eso, hermano, no les quito más tiempo. No sé si, a ver, mi hermano Edgar ya oró, así que no lo voy a hacer de nuevo. Mi hermana Mónica, ¿anda por ahí para que pueda orar usted para que cerramos? Mónica Humire, ¿anda por ahí? La pilleta sin videos no está en clase.
Ya, Claudio, sácate el premiado hoy día. Ya, bendiciones a los zodiacales. No, los bauticostales del Zodíaco ahora. Los caballeros bauticostales. Los templarios. Los templarios. Me van a echar del IBN, van a ver un día en estos videos, me van a echar del IBN, van a encontrar, me van a echar. Ya, hermano, ahora me apagamos a hacer lo que esta parte es esta, no, hay que ser respetuoso para todos. Ya.